Ahora, sí, como saben, el tema de la clase del día de hoy tiene el testimonio de tu vida. Es la lección número 10 de esta clase de bautismo, en donde vamos a estar aprendiendo, bueno, en consecuencia, lo que hemos estado viendo la semana pasada. Bien, recordemos que hasta la semana pasada que estuvimos viendo acerca de las dos ordenanzas principales o de las dos ordenanzas que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que cumplir, como lo son el bautismo y la cena del Señor, ¿no? Que algunos estuvieron enviando sus deberes. Si es que usted no ha enviado sus deberes, puede enviármelo más tardecito, me le toma foto. Igual esperemos que hasta cuando termine ya todo esto del curso, se pueda, ya haya pasado un poquito las pandemias y la norma de restricción esté un poquito más suave. Bien, como les decía, la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de las dos ordenanzas principales que la iglesia debe tener, como lo es el bautismo y la cena del Señor, en donde aprendimos que el bautismo, bueno, vimos acerca de lo que es el bautismo, los requisitos que debe tener un creyente para ser bautizado, que la Biblia nos enseña que debe haber creído, oído, entendido y aceptado el mensaje de salvación. Bueno, también les puse al corriente de lo que, digamos, de que un cristiano también debe tener ordenada su vida en todo ámbito y en todo aspecto, lo que tocamos normalmente a inicios, lo que fue este seminario, discipulado, esta escuela de Timoteo. Bueno, también estuvimos tratando el tema de lo que fue la segunda ordenanza, como lo es la Santa Cena o la Cena del Señor, en donde vimos que la Santa Cena o la Cena del Señor, quienes en cambio participan nomás, los creyentes que ya han sido bautizados. ¿Por qué? Porque es un acto de contemplación, de consagración y de conmemoración. Bien, y alrededor de todas estas clases hemos aprendido referente y acerca de todo lo que es cómo funciona nuestra iglesia, de nuestra nueva familia de iglesia local y las ordenanzas que tiene nuestra iglesia. Y en estas dos próximas clases que siguen, es decir, esta y la siguiente, vamos a aprender acerca de la importancia del testimonio, viendo el tema del día de hoy, el testimonio de tu vida. El testimonio de tu vida, sabiendo que el versículo que van a tener que memorizar se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 31 al 32. Igual recuerden que todo eso ustedes lo tienen en su manual de bautismo, el versículo que van a tener que aprender y memorizarse. Ahora sí, para empezar con esta clase o para hablar acerca del testimonio de nuestra vida, tenemos que entender una verdad principal. ¿Y cuál es esa verdad principal? La que la Biblia nos enseña acerca de lo que es ser un testigo, acerca de lo que es ser un testigo. ¿Quién es un testigo o qué es un testigo? Un testigo es una persona, sea hombre o mujer, que forma parte o que ve o que testifica o que observa un acontecimiento. Por ejemplo, le pongo un ejemplo X. Normalmente ustedes cuando ven las noticias, cuando ven el panel en donde se le da la apertura para que hable el público, o la apertura para que hable las personas que son entrevistadas, usted normalmente siempre va a encontrar que en la parte de abajo o en una frajita va a estar la palabra testimonio o testigo del hecho, testigo de la causa, testigo del agravante, ¿no? Por eso, ¿qué es un testigo? Es una persona que se ha dado cuenta que forma parte o que ha observado y que comunica acerca de un hecho, acerca de una causa y acerca de una situación. Ahora bien, la Biblia nos enseña claramente algo de que usted y yo damos testimonio a través de nuestras vidas. Y mire lo que dice aquí. El ser testigo no es algo opcional para el cristiano. Usted y yo ya somos testigos simple y llanamente por el hecho de que la gente nos está observando. Mire lo que está diciendo aquí la enseñanza y mire lo que nos hace hincapié en esta lección de esta clase de bautismo. Nos dice que en el momento en el cual uno acepta a Cristo, en el momento en el cual uno
decide seguir a Jesús como su Señor y Salvador, uno inmediatamente forma ser un testigo. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque por el simple y llano hecho de que usted es cristiano evangélico, por el simple y llano hecho que usted se hace llamar un hijo de Dios, ¿qué va a pasar y qué va a ocurrir? La gente, las personas, inmediatamente van a empezar a observar. Van a empezar a observar su manera de comportarse, van a comenzar a ver su manera de actuar, van a comenzar a ver su manera de presidir, van a comenzar a ver su manera de hablar, de vestirse. Bueno, todo lo que encaja con lo que es el sentido de la vista. Y fíjese claramente lo que dice aquí en la enseñanza. Dice de que ya somos testigos simplemente por el hecho de que la gente nos está observando. Y lo importante y lo que radica la importancia de esta lección es en lo siguiente. Lo que Dios pide de nosotros es que usted y yo seamos, ¿qué cosa? Un testigo fiel. Mire lo que dice la enseñanza y lo que nos engloba y lo que nos enseña. Que lo que Dios está pidiendo en nosotros, que lo que Dios está demandando en nosotros es que usted y yo seamos testigos fieles, testigos fieles. ¿Y qué significa, hermano Ronald, ser un testigo fiel? Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero ¿por qué cree usted que la enseñanza hace hincapié y dice y habla al respecto de esto de ser testigos fieles? ¿Por qué? Porque en el Evangelio hay testigos que son fieles, es decir, que dan un buen testimonio, y hay testigos que, bueno, cristianamente son el otro lado de la moneda, o el caso contrario, que son infieles. No es que usted escoge, no, yo si quiero soy testigo o si quiero no soy testigo. No, usted no escoge si usted es testigo o no es testigo, porque desde un momento, desde el momento en el cual usted decía aceptar a Jesús y decía asistir a una iglesia, usted ya pasa a ser un testigo. Usted ya pasa a dar un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Lo que habla o lo que dice el testigo. Por ejemplo, Dios no quiera, bueno, aquí pasa un accidente y yo veo que aquí afuera de mi casa ocurre un accidente en donde veo que un taxi se choca con una buseta. ¿Qué pasa? La palabra que yo estoy dando, lo que yo estoy contando, pasa a ser ¿qué cosa? Un testimonio. Y yo me convierto ¿en qué? En un testigo. Así mismo ocurre en lo espiritual. En el momento en el cual usted y yo aceptamos a Cristo, pasamos a ser inmediatamente testigos. Testigos de Dios. Ojo, no testigos de Jehová, aunque bueno, la palabra está bien empleada, sino que bueno, los sujetos de la otra secta, los sujetos de otra denominación, tomaron este nombre, pero en sí, todos nosotros somos testigos de qué, de la santidad, de la gloria, de la hermosura de Dios. Pero, vuelvo y le repito y le hago instancia en esto, usted y yo pasamos a ser testigos, pero depende es qué clase de testimonio está dando usted y estoy dando yo. Eso es lo vital. Y eso es lo importante y eso es lo que vamos a aprender hoy acerca de la importancia del testimonio de tu vida. ¿Por qué? Porque la primera esfera o el primer lugar o la primera forma, la primera manera con la cual usted y yo predicamos no es cuando ya pasamos al altar después de habernos bautizado. No es cuando le compartimos a un amigo unos cuantos versículos bíblicos, no, sino que la primera manera en la cual usted y yo predicamos es a través de nuestro testimonio. O bien tu testimonio se encargará de abrirte las puertas, ¿para qué? Para que la gente, tu familia, los tuyos, tus amigos, tus compañeros, con el tiempo, obviamente, escuchen la palabra, o bien, tristemente, tu mal testimonio hará que te cierran o que te escuchen por compromiso y que a tus espaldas, yo no sé si ustedes escucharon alguna vez el término hermanito diablo. Bueno, si usted escuchó alguna vez ese término hermanito diablo, a veces la gente utiliza este término porque normalmente en ciertos casos cuando un cristiano no está dando un buen testimonio. Así que cuidémonos que nosotros no seamos las personas que nos digan hermanito diablo, sino que nos digan, no, él es un cristiano
día de veras. Ahora bien, continuando con lo que estamos hablando en esta enseñanza, es de vital importancia también recordar algo que nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 y 32. Y le leo lo que dice el versículo. Dice, si pues bebéis o coméis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y mire lo que dice el versículo 32. Y no seáis tropiezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Examinemos por un momento lo que está aquí en el versículo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 y 32. Dice, mire lo que dice Pablo. Le habla de los corintios. ¿Quién era la iglesia en Corintio? La iglesia en Corinto era una iglesia que era sumamente usada por Dios, que abundaba en dones, que como lo vamos a ver cuando estemos estudiando y examinando la lección número 12, cuando hablemos acerca de cada uno de los dones del Espíritu Santo, usted y yo vamos a aprender que esta iglesia de Corintio poseía todos los dones. Había palabra de ciencia, había palabra de sabiduría, había don de fe, había sanidades, había milagros, había lenguas, pero ¿qué era lo que fallaba en la iglesia de Corintios o cuál era la gran falencia que existía en la iglesia de Corintios? Que la iglesia de Corintios, a pesar de ser una iglesia sumamente bendecida por Dios en dones, tristemente fallaban en este ámbito que es muy, pero muy importante para el cristiano, que es muy, pero muy importante para el Dios de Dios, que es qué cosa, el dar un buen testimonio. Ellos se peleaban hasta por lo que comían o por lo que no comían. Ellos se peleaban por lo que bebían o por lo que no bebían. Y Pablo, en vista de esto, les dice y les escribe, bueno, pues, si pues comen o beben o hacen cualquier otra cosa, o sea, enredándolo todo, todo debemos que hacerlo ¿con qué fin? Con el fin de agradecer o darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Y mire por qué Pablo da el por qué y dice, y no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado esta famosa excusa que normalmente siempre utiliza el inconverso cuando dice, ¿sabe qué, hermano? Yo no me entrego a Cristo, o yo no me convierto, o yo no me hago a la religión, porque yo no quiero ser como muchos que andan ahí dando mal testimonio, o porque yo he visto a muchos, he visto un poco de gente que, hermano, en la iglesia son uno y en la casa son otro. Por eso Pablo dejó escrito este versículo. Por eso Pablo exhortó y dijo, bueno, si pues comen, beben o hacen cualquier otra cosa, ¿qué es cualquier otra cosa? Trabajar, estudiar, laborar, pasar tiempo con tu familia, bueno, cualquier otra cosa en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Hacerlo todo para la gloria de Dios. O en otra versión también dice hacerlo todo bajo el temor de Dios. O sea, obedeciendo a lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque a través de nuestro buen testimonio o bien abriremos las puertas para que el inconverso venga a Cristo, o también tristemente a través de nuestro mal testimonio nosotros mismos cerraremos las puertas. Ahora mire lo que dice, enseñando, hablando acerca de la lección, dice, negativamente esto significa que debemos abstenernos de todo lo que pudiera, mire lo que dice, dar pretexto para que un inconverso se niegue a creer en el evangelio, o para que un creyente se desvíe de los caminos del Señor. Mire lo que hace énfasis la lección y dice, negativamente nos dice, nos da una advertencia, nos dice que donde uno actúa de manera negativa, ¿qué va a pasar? El inconverso va a tener pretexto para qué, para no creer en el evangelio, y en ciertos casos con cristianos inmaduros, ¿qué va a ocurrir? Que muchos se van a desviar de los caminos del Señor. ¿Por qué? Y esto pasa, y esto ha ocurrido, y esto ha sucedido muchas veces, que cuando un cristianito o cuando un hermano se entera
que porque fulanito no lo saludó o porque sultanito no lo saludó, como es un cristiano inmaduro, ¿qué pasa? O porque sultanito, o porque vio que el pastor dijo esto o dijo aquello. ¿Qué pasa? Como es un cristiano inmaduro, muchas veces toma eso como excusa para apartarse o para desviarse del camino de Dios. Oh, hermano, yo quiero que usted me entienda algo y no quiero tampoco llevar esta enseñanza al límite del extremismo. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas vamos a cometer alguna falla, vamos a cometer algún error. Bueno, quizás en algún momento usted vea al hermano Ronald que quizás está enojado, o quizás lo vea al hermano Ronald que quizás está triste, o poniéndome a mí como ejemplo. Pero ¿qué pasa? Eso será quizás en un momento, pero yo como un cristiano que conozco acerca de la importancia que tiene el testimonio de mi vida, ¿qué yo haré? Yo haré en lo más posible, en lo más que uno pueda, en la mayor posibilidad que esté en la facultad de uno, ¿de qué cosa? De tratar de dar un buen testimonio, tanto a nivel espiritual, tanto a nivel en lo secular, tanto a nivel en lo, bueno, en cualquier otro ámbito o esfera que nos podamos estar moviendo. ¿Por qué? Porque vuelve, le repito, y grábese bien estas palabras que le estoy diciendo. Su testimonio bien hace que a usted las puertas se le abran, o su testimonio bien hace que a usted tristemente las puertas se le cierren. Es usted el que escoge si quiere que las puertas se abran en su casa, en su trabajo, en su negocio, con sus amistades, bueno, con el círculo social que le rodee, o caso contrario, usted mismo se la cierra, donde usted se comporta mal y no obedece a lo que está escrito en la palabra del Señor. Dice que positivamente significa que debemos procurar que todo lo que hagamos, lo hagamos para qué cosa? Para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la importancia y del poder que tiene el testimonio cristiano vivido. Mira lo que dice aquí, dice, lo que quiere decir es que hay personas que no están dispuestas a escuchar el evangelio hasta que no conozcan de cerca a alguien cuya conducta habitual sea auténticamente cristiana. ¿Qué significa esto, hermano Ronald? ¿O qué quiere decir esto que usted nos acabó de leer, hermano Ronald? Ya se lo explico, ya se los digo. Mire, como vuelvo y le repito, el testimonio que usted y yo damos es la primera carta de presentación, o es, por decir así, es la primera tarima mediante la cual usted y yo predicamos, usted y yo hablamos de Dios, usted y yo hablamos de Jesús. Mire, tanto así que el apóstol Pedro escribió en una de sus cartas y enseñó una verdad importante que se lo voy a presentar ahorita en este versículo, el cual dice, mire lo que dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice lo siguiente, dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Mira lo que enseña Pedro, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pero fíjense y le subrayo y le marco un momento lo que está aquí está escrito. Dice, sean ganados sin palabra por la conducta. Miren la importancia que nos da este pedacito de este versículo en donde dice, sean ganados sin palabra por la conducta. ¿Por qué?
y les cuento un pequeño testimonio de mi vida. Mire, bueno, como usted sabe, yo creo que la gran mayoría de ustedes conoce que, bueno, gracias a Dios, yo no camino solo en el evangelio, sino que también en el evangelio camino yo junto con mi papá y con mi mamá. Y déjeme hacerle rapidito una historia de cómo fue que mi familia vino a los caminos de Dios. Bueno, como usted ya sabe, mi testimonio principal fue que, bueno, Jesús en mí hizo una sanidad en mi vida. Él me había sanado, me libró de la muerte, porque, bueno, yo estaba a punto de morir por causa de una enfermedad llamada anemia falciforme. La que primero vino a los caminos del Señor, o la que primero se entregó a los caminos del Señor, le estoy hablando de esto ya hace 11 años atrás, fue mi señora madre. Ella se convirtió primero a Cristo. Ella se convirtió primero a Dios, y como yo era el hijo menor, era la persona también sobre el cual Dios había hecho el milagro. Bueno, pues en agradecimiento a Dios, en agradecimiento a Él, y también porque me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención, y bueno, el Señor me enamoró a través del evangelio. Me gustó ir a la iglesia, me gustó la congregación, me gustó el ambiente que ahí se sentía, me gustó todo, y sobre todo, vuelvo y le repito, sobre todo al 100% en cuestión de agradecimiento por el milagro que Dios había hecho en mi vida. Pero ahora fíjese, mi mamá y yo fuimos ganados por la palabra, pero quien faltaba en mi familia, en cambio, era mi papá. ¿Sabe cómo mi mamá y yo nos lo ganamos bueno, en este caso mi papá, en el caso de mi mamá, a su esposo para Cristo? ¿Sabe cómo nos lo ganamos? Simple y llanamente a punta de testimonio, a punta de contarle qué había pasado y qué era lo que sucedía después del culto. Simple y sencillamente así. Oh, el hermano Ronald, la hermana Silvia en ese momento no sabían predicar, teníamos recién días de convertidos, teníamos meses de convertidos. Bueno, mi papá vino a convertirse a Cristo ya al año en que en sí nosotros nos convertimos, pero, y aprenda usted esta enseñanza que yo le voy a dar en esta noche, que créame, le va a servir bastante, pero bastante. Mire, aprende usted esto, y esto es algo que yo siempre le voy a enseñar las veces que yo pueda enseñar. Mire, es bellísimo, es hermosísimo que Dios nos use cuando estamos parados en una tarima, que Dios nos use cuando estamos parados en un altar, que Dios nos use cuando cogemos un micrófono, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en un aire libre. Es muy bellísimo. Es muy bellísimo que cuando usted ore por un enfermo, ese enfermo sea sanado. Es muy bellísimo que cuando usted ore por un endemoniado, ese que está endemoniado sea libertado. Es bellísimo. Pero créanme, no hay mayor satisfacción y no hay mayor gozo y alegría que cuando tú llegues a tu casa, que cuando tú llegas a tu hogar, el mismo cielo que experimentaste afuera, lo experimentes también adentro cuando estás con tu familia, cuando estás con los tuyos. Y hermano Ronald, ¿cómo hago eso? Hermano Ronald, ¿cómo alcanzo eso? Simple y llanamente a través de un buen testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya le voy a explicar el por qué. Mire, ustedes a mí me conocen, como el hermano Ronald, como el evangelista Ronald, como su maestro Ronald. Ustedes me conocen a mí, ustedes saben que quizás yo soy, qué sé yo, unas características que he escuchado que la gente a mí a veces dice de mí. Ustedes saben que quizás yo soy un muchacho que sé predicar, que ustedes quizás ven que soy un muchacho, quizás tengo cierto grado de madurez. Ustedes saben que quizás yo soy un muchacho que conozco mucho la palabra, que enseño muy bien la palabra de Dios. Bien, pero ustedes conocen al Ronald que vive o que convive con ustedes la hora de clase o las 2 o 3 horas de culto de servicio. Pero díganme, ¿quién es el que conoce cómo es verdaderamente Ronald? Obviamente aquí, en mi casa. Obviamente, ¿quién es en este caso
en este caso conmigo, no, como yo soy joven soltero, en este caso, mi papá y mi mamá. ¿Cómo fue que mi papá vino a aceptar a Jesús? Y bueno, también el Señor lo arrinconó por todos los lados. ¿Por qué? Porque mi papá, obviamente, en primer lugar, él estaba solo, digamos, se quedaba más solo aquí en la casa, uno de esos, y dos, y más importante, vuelvo y le repito, a mi papá yo nunca fue que le prediqué a él y le digo, mira papá, lo que está escrito o lo que dice en Juan 3:16, yo, mira papá, lo que dice que donde tú, ojo, pero si usted lo hace con su familia, debe hacerlo. Es más, yo le he predicado a toda mi familia, y ojo, usted aprenda esto, aprenda usted esto. Hay una promesa la cual dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén o no amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿sabe cómo usted y yo iniciamos? ¿O sabe cómo usted y yo abrimos la puerta para que esa promesa se cumpla en nuestras vidas? A través de nuestro buen testimonio. A través de nuestro buen testimonio. Vuelvo y le repito, yo a mi papá, no más allá, no le tuve que, más allá, no es que le predicamos, solamente le contamos, oye papá, me acostaba con él y con mi mamá en la cama de ellos, le comentaba y le decía, oye papá, mira lo que pasó esto y en el culto, oye, pasó esto bonito y en el culto. Simple y sencillamente así. Poco a poco lo integrábamos en las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque primero hacíamos que nos venga a ver a la iglesia. Luego hacíamos que nos haga el favor de llevar a ciertos hermanos cuando nos tocaba ir a algún respaldo, a alguna actividad. Y así fue como poco a poco él se fue familiarizando y él se fue acogiendo al entorno de la iglesia. Le presentamos a ciertos hermanos, él compartía, confraternizaba con ciertos hermanos. ¿Qué pasaba? Había una comunión. ¿Y qué veía? Él cambió su forma de ver, él cambió su forma de pensar de acerca de los cristianos, porque mi papá fue un católico aférrimo toda su vida. Pues vuelvo y le repito, simple y llanamente, a través de un buen testimonio y a través de una buena conducta. ¿Por qué? Vuelvo y repito, ustedes saben que el hermano Ronald sabe mucho de Biblia, sabe mucho de palabras, pero ustedes no saben cómo se comporta el hermano Ronald aquí en la casa. Ustedes no saben si el hermano Ronald se baña o no se baña. Ustedes no saben si es que el hermano Ronald es desasiado o no arregla su cuarto, o si se arregla su cuarto, que por si acaso yo soy sumamente ordenado, por si acaso alguien piensa mal. Ustedes saben si es que el hermano Ronald dice o no dice malas palabras estando en su casa, a diferencia de la iglesia. Eso fue el cambio que mi padre vio, no solamente en mi vida, sino también en la vida de mi mamá. Fue lo que fue ese pequeño anzuelo que comenzó para que Dios tratase por completo y para que él se convirtiese de corazón. Para que él se convirtiese de corazón, porque yo puedo decirlo, mi papá sí fue un hombre que se convirtió de corazón. Es el momento que aceptó a Cristo. Nunca se ha apartado, nunca se ha alejado de Dios. Y bueno, esa es una promesa que todos tres como familia le hicimos. Y así mismo con mis hermanos, que hoy en día hoy en día están apartados. Así mismo con muchos primos míos. Por ejemplo, ahora último que fuimos a Galápagos, cuando fue el ungimiento que estuvimos, quienes nos hospedaron, quienes nos hicieron el favor de abrirnos las puertas allá, fueron unas familias mías, unas tías mías que yo tengo allá en Galápagos. ¿Sabe cómo fue que se abrió todo eso? A través, en este caso, de mi testimonio. ¿A través de qué? De que mi tía me había conocido, de que mis primos de allá habían conocido cómo era yo antes de ser cristiano y me conocen cómo soy ahora que me he entregado a Jesús. Y eso es lo más importante, hermano. Aprenda usted esto. Aprenda usted esto. Que lo más importante es de que usted y yo sepamos dar
un buen testimonio en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque la gente que te ve que tú predicas en la tarima no conocen como tú eres. Verdaderamente conocerán ustedes conocen al Ronald predicador, al Ronald maestro, pero ustedes no conocen al Ronald que es hijo. A ustedes no conocen al Ronald que es estudiante o no conocen al Ronald que es trabajador. No lo conocen. Ustedes solamente conocen al Ronald que es hermano de la iglesia, que trata de ser el mismo hermano en todos los ámbitos, en todas las esferas de su vida. De igual forma debe hacerlo usted. Aquí le doy la llave, le doy el secreto para que usted se gane a su familia para Cristo. Y si por AB no se convierten, porque igual recordemos siempre esto, que quien tiene el completo control absoluto de que las almas se conviertan al 100% es Dios. Mire, por ejemplo, en mi familia del 100%, bueno, el 100% se le ha predicado y un 50% ha aceptado a Cristo y otro 30% está apartada y otro 20% nunca conoció al Señor. Nosotros fuimos prácticamente pioneros en esto del evangelio que entra en nuestra casa, el evangelio que entra en nuestro hogar. Y digo algo, ¿sabe cuál es para mí la mayor insignia o la mayor corona que yo pueda tener? Es que cada vez que yo voy a la casa de un familiar, de un tío, de cualquier miembro de mi familia que no es cristiano, que está apartado, que cuando alguno de los tres vamos a esas casas, inmediatamente si ellos están escuchando música mundana, o por respeto, al ver que nosotros llegamos, o le bajan el volumen o la apagan por completo. ¿Por qué? Porque nosotros, como vuelvo y le repito, hemos sabido ganarnos a nuestra familia de esta forma, de esta manera, a través de un buen testimonio. Le doy esta llave, le doy esta clave. A veces usted ve que las casas de los cristianos a veces como que parece ring de boxeo. A veces las madres no quieren dejar a los hijos porque dicen, no, pastor, pero es que mi hija es una santurrona cuando va a la iglesia, pero aquí esa muchacha es vaga, no lava, no hace nada, no. Bueno, pues mi hijita, ordénate y honra, como dice en la Biblia, a tu padre y a tu madre. A veces las esposas con los esposos. No, yo la verdad que no quiero dejar de ir a la iglesia porque es que esta es iglesia. Eres loca, ya no me atiendes bien como se debe, eres esto, eres aquello. Bueno, usted que es esposa, honra a su esposo, o que tampoco le estoy diciendo que si él le dice que vaya y que tome, usted va a tomar, no, sino que usted con respeto y sobre todo con sabiduría, háganle entender, mire, más que todos ustedes que son las mujeres, mire, yo he visto que las mujeres tienen un don, hermano, para poder enganchar al hombre, para poder cambiar la decisión del hombre, con cariño, con afecto, con ternura. Pero ¿qué pasa? A veces las mujeres, como cuando se convierten a Cristo, no sé, pero a veces como que se vuelven medias ácidas. Y eso es algo que a veces sus esposos extrañan. O viceversa también. Por eso ustedes sepan ser dulces, sepan ser cordiales, sepan tratar, que vean ese cambio súper positivo en su casa, en su hogar. Ojo, no le estoy diciendo que usted tampoco va a ser permitiva, y perdóneme quizás la expresión que voy a usar, cárgame las puertas, ay no, mijito, toma nomás aquí, haz lo que te dé la gana. No, tampoco así. Pero, te sepa, hable, no sé, mi amor, cariño, dulzura, osito de peluche. Mira, papi, que yo ya no hago esto, no estoy. ¿Qué te parece que mejor no hacemos esto? Vuelvo y le repito, ustedes, las mujeres, tienen ese don que Dios le ha dado a ustedes para convencer a los hombres. Si a mi hermano, yo tengo un genio de perro, pero a mí a veces con ciertas palabras dulces, a mí me cambian la forma de pensar, a mí me cambian la forma cuando yo no quiero hacer algo. Y bueno, y más que todos los esposos que son autoridad, que son cabeza, tenemos en esa parte, como quien dice, los hombres, tenemos las más de ganar.
Pero vuelvo y le repito, todo esto se abrirá cuando sepamos dar un buen testimonio. ¿Sabes por qué a veces? Y te doy esta enseñanza, quizás saliéndome un poquito, de lo que es el tema. ¿Sabes por qué a veces? Porque a veces en nuestras casas, en nuestras familias, les cogen resentimiento al evangelio, les cogen resentimiento a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces usted y yo cometemos el error. Digo cometemos porque, bueno, yo también al inicio también como que lo cometía. Cometemos el error de manifestar, de hablar de Dios o de celebrar de Dios o de vivir en gloria solamente cuando estamos en el templo. Y cuando estamos en las casas, estamos cansados, que no queremos conversar con nadie, que nos aislamos por completo, que no queremos saber nada de nadie. Hermano, eso es un error gravísimo que usted comete en su hogar, que usted comete en su casa. Mire, David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre, hermano, que usted veía, hizo grandes proezas, alabó a Dios de una manera indescriptible. Más de 100 salmos creo que fueron los que escribió David. Pero cuando usted ve, y este es el error que muchas veces los ministros cometen, y por eso yo le doy esta enseñanza y esta clase, ¿para qué? Para que usted tampoco cometa estos errores. Le estoy dando quizás una charla familiar, quizás le estoy dando un poquito una charla familiar, un poquito una charla matrimonial. ¿Para qué? Para que usted no cometa estos errores. El error que cometió David. Usted cuando mira la vida de David, ¿usted qué ve? Usted ve al hombre que fue conforme al corazón de Dios. Pero usted cuando mira a la familia de David, mire cómo terminó la familia de David. Su hijo, Amnón, violó a su hermanastra Tamar. Hermanastra Tamar fue violada por uno de sus hermanos. Amnón fue asesinado por Absalón. Absalón mató a su hermano y por último le serruchó el piso a su papá. ¿Por qué cree usted que pasó esto? ¿Por qué sucedió esto en la familia? Simple y sencillamente, y vuelvo y le repito, es a veces el error que cometemos muchos de nosotros. El error que cometemos muchos de nosotros. Porque le damos, servimos a Dios con todo. Le enseñamos a Dios a todo el mundo. Y muchas veces nos olvidamos de enseñar y de sobre todo manifestar ese amor de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares. Ese fue el error que cometió David. David vivía, amaba a Dios, pero tristemente David nunca supo cómo enseñar a sus hijos cómo verdaderamente amar a Dios. Y esto es problema que pasa en muchas de las familias pastorales. Y usted siéntase honrado y siéntase bendecido, que a lo menos usted ve la iglesia a la cual usted pertenece, donde con el pastor Juanito. Usted ve, hermano, que el pastor Juanito es uno de los pocos pastores. Se le digo así, a carta cabal, de los pocos pastores que usted ve que hija de pastores, en este caso con el pastor Juanito, sus hijas están sometidas. ¿Por qué? Porque eso es algo bueno que ha tenido el pastor y la pastora, que han sabido qué cosa, que ese Dios que ellos sirven, ese Dios que ellos aman, enseñarle a que sus hijas también lo hagan. Y así mismo usted hágalo con su familia. Y así mismo usted hágalo con su hogar. ¿Y cómo usted lo hace? Con su testimonio. Con su testimonio. Perdón, compartí mal la pantalla. Ahora sí. Seguimos. ¿Está entendido hasta ahí lo que les voy diciendo? ¿No tienen ninguna duda, ninguna inquietud? Háganme así si es que no tienen ninguna duda, ninguna inquietud. Perfecto. Bien. Mire, y si vamos a hablar acerca del testimonio de nuestras vidas, tenemos que hablar acerca también de algo muy importante y algo muy vital en la vida del cristiano, como lo es el fruto del Espíritu Santo. Ojo, que dice el fruto, no dice los frutos, dice el fruto. ¿Por qué?
Porque cuando permitimos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, vamos a producir el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Leamos lo que dice Gálatas 5:22 dice, y 23 dice. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Se la vuelvo a repetir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas nueve virtudes, ¿qué son estas nueve virtudes? Estas nueve virtudes no son otra cosa más que ¿qué? Que una descripción del carácter de Jesucristo. ¿Usted quiere saber cómo se comporta un verdadero cristiano? Hágase este autoanálisis. Hágase este autoexamen de su vida. Y miren y dése cuenta si es que usted posee o no solamente posee, sino que lo importante es si es que usted está manifestando estas nueve virtudes en su vida, que ya se la voy a explicar una por una. Miren lo que dice. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos controle por completo, es decir, que nos llene, Él reproduce en nosotros su fruto. Él reproduce en nosotros su fruto. Miren lo que dice la Biblia. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Usted y yo como cristianos necesitamos manifestar el amor de Dios. Necesitamos manifestar el amor. Es más, Pablo enseñó y Pablo dijo, si hablase todas las lenguas, si tuviese toda la fe, y si no tengo amor, vengo a ser como címbalo que resuena y como metal que resuena y como a símbolo que retiñe. El amor es lo clave de un cristiano. Cristiano que no manifiesta amor es cristiano que está incompleto. Gozo. El cristiano tiene que estar siempre gozoso, siempre alegre. ¿Qué es el gozo? El gozo, a lo contrario de la alegría, el gozo es algo permanente. Dice la Biblia, escribió el profeta dijo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. ¿Por qué? Uno manifiesta la alegría cuando está alegre. En cambio, cuando está triste, en vez de alegría, lo que manifiesta qué cosa es tristeza. Pero a diferencia de lo que Dios, lo que el Espíritu Santo implanta, propone o reproduce en nosotros es gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es lo que produce a nosotros estar contentos, estar tranquilos, aún en medio de los tiempos difíciles, aún en medio de los tiempos de dificultad. Por eso es que dice que una de las virtudes también es el gozo. Usted debe estar gozoso en todo tiempo. Ojo, sé que hay tiempos difíciles, sé que hay tiempos duros, pero el gozo del Espíritu Santo nos hace ¿qué cosa? Olvidarnos de esos tiempos difíciles y gozarnos en el Señor. Por eso es que el profeta dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué dice también? Dice paz. Es más, Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Por tanto, no se turbe vuestro corazón. Nuestra paz, a diferencia de la paz que tiene el mundo, no es una paz momentánea, pasajera o temporal. Es una paz perenne. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos tranquilos, estamos confiados en el Señor. Por ejemplo, más que todo, en este tiempo de pandemia en el cual estamos viviendo, que mucha gente se ha matado, que mucha gente se ha suicidado por causa de la depresión, es esa paz del Espíritu Santo lo que no nos hace más allá cometer una locura. Es esa paz del Espíritu Santo lo que nos mantiene a nosotros tranquilos y confiando en Dios. La paciencia, bueno, hermano, esto es algo que a veces como seres humanos se nos hace un poquito difícil, pero cuando el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y permitimos que Él gobierne por completo nosotros, se va a manifestar la paciencia. ¿Qué es la paciencia? El saber esperar confiadamente, no solamente esperar en Dios,
Es esperar confiadamente en Dios. Eso es la paciencia, el saber esperar confiadamente en Dios, el saber esperar confiadamente en Dios, sabiendo que lo que Él me ha dicho, eso se va a cumplir. La benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad significa el ser benigno. ¿El ser qué cosa? El ser recíproco, el uno con el otro, el ser benigno, el ser, el entender al otro, el de ponerme yo en el lugar del otro, el de amar yo a la otra persona, el de yo no buscar el criticar a la persona, sino ponerme en su lugar y ver cómo ayudarlo. La bondad es el fruto, es la manifestación del fruto del Espíritu Santo que nos permite qué cosa. Bueno, valga la redundancia, ser bondadoso, compartir con el pobre, compartir con el necesitado, compartir con el que no tiene, así sea que yo tenga poco, pero como el fruto del Espíritu Santo y la bondad se manifiesta en mí, yo comparto con él. ¿Qué sé yo? Yo comparto una ropa, yo comparto un alimento, yo comparto una vestimenta, yo comparto con esa persona. La fe, ¿por qué? Porque usted y yo, sin haber quizás visto físicamente a Jesús, pero ¿qué ocurre? Usted y yo creemos en él. Usted y yo creemos que ese Jesús vino a esta tierra, vivió, murió, resucitó al tercer día y por la fe estamos esperando su venida. No confundir el fruto del Espíritu Santo o esta fe salvadora con la fe como don, que bueno, eso se lo voy a enseñar ya cuando sea la lección 12, que hay un don de fe, que bueno, no todo el mundo tiene ese don de fe, y hay esta fe como fruto, que es algo que sí, todos nosotros debemos de manifestarlo, debemos de tener de qué, de creer a la palabra de Dios. La mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? El ser yo manso, el no ser bochinchero, el no ser peleón, el no ser criticón, el no buscar pleito, ni contienda, ni pelea, sino en lo más que pueda. Uno siempre, el que es una persona mansa, ¿qué es lo que siempre busca esa persona? Busca la paz, busca la tranquilidad, busca una coidonía mutua. Y la templanza, ¿qué es la templanza? Es la virtud que el Espíritu Santo nos da. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos resistir a la tentación, podamos mantenernos firmes ante la tentación. Por ejemplo, vuelvo y le repito, esta es la manifestación del carácter de Cristo. Jesús, indudablemente el Señor tuvo amor. Es más, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a esta tierra, murió por nosotros, simple y sencillamente por amor. Por amor. El amor es el fruto principal. Si usted no tiene amor, no va a poder manifestar las otras 9 virtudes. Es más, se dicen que estas otras 8 virtudes, las otras 8 virtudes, si usted no tiene amor, no podrá manifestar estas 8 virtudes. Es más, se dice que estas 8 virtudes, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, son el amor en acción. Es el amor en acción. Es lo que uno produce cuando uno ama. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, uno va a estar gozoso. Cristo estuvo gozoso. Dijo la Biblia, que dice la Biblia en un pasaje bíblico, que Jesús se gozó, saltó, pegó un brinco de alegría. Dice en el hebreo original, remolineó, dio vuelta y que le dijo, te alabo, oh Padre, por esto que acabaste de hacer. La paz, es más, el mismo Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, para que vuestro corazón no se turbáis. La paciencia, hermanos, Jesús fue un ejemplo grandísimo de paciencia. Es más, Dios es el mismo ejemplo de paciencia. Esperó más de 2000 años. ¿Para qué? Para que se manifestase el plan de salvación sobre nosotros. Jesús tuvo paciencia porque él siendo perfecto como Dios que él era, capacitó, discipuló a sus apóstoles, convivió con ellos. Y hermano, andar con los discípulos de Cristo antes de que el Espíritu Santo descendiese sobre ellos, no era cosa fácil. Imagínense un Pedro que cortaba orejas, imagínense un Judas que era traicionero, imagínense un Mateo que era ladrón, imagínense un Jacobo y un Juan que eran corajientos, eran iracundos, imagínense
un Simón el Celote que era un revolucionario. Esos eran los discípulos de Jesús. Personas imperfectas, personas llenas de fallas, personas temperamentales, pero que una vez en el día de Pentecostés, una vez que ellos permitieron, a partir del día de Pentecostés, que el Espíritu Santo descendiese sobre ellos y sobre todo que los llenase, ellos cambiaron por completo. Usted ahorita que se ha hecho cristiano, usted no le ha volado la oreja a nadie. Usted no traicionaba a nadie. Usted más allá no se ha robado las ofrendas como lo hacía el Judas. O usted más allá no intentaba asesinar a alguien como lo hizo a Pedro cuando lo cogieron preso a Jesús y dice que le voló la oreja al siervo del sumo sacerdote. Mire los discípulos que Jesús tenía. Y mire cómo ellos fueron cambiados. ¿Cuándo? Cuando permitieron que el Espíritu Santo los llene por completo. La benignidad. Jesús era benigno, era bondadoso. Él compartía con el necesitado, compartía con los pobres, compartía con los menesterosos. La fe. Indudablemente Jesús, nuestro ejemplo de fe, mansedumbre. Es más, Jesús mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la templanza, dice la Biblia mismo lo dice, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Mire, haciendo un momento un paréntesis antes de entrar a la siguiente diapositiva, aprende usted esto y présteme atención a lo que le voy a enseñar. Bueno, como les enseñé en la lección 7, ustedes saben que Dios es uno solo, pero que se manifiesta ¿en cuántas personas? En 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios en nosotros se encarga de hacer una obra importante a favor de nuestras vidas. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo reparte en nosotros los dones del Espíritu y reparte en nosotros, o no reparte, sino que manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu. O cuando yo le enseñe la lección 12, ahí le voy a enseñar lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo. Bueno, ahorita me estoy adelantando lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, porque el Hijo reparte ministerios y el Padre hace las operaciones, pero eso yo voy a entrar específicamente cuando estemos en la lección 12. Pero ahorita que le estoy enseñando esta lección 10, sepa que el Espíritu Santo se encarga de hacer, o se encarga de repartir, o se encarga de manifestar 2 cosas poderosas en nosotros: el fruto y el don. El don te capacita para servirle y el fruto te hace que tú seas un siervo fiel. Hace que tú seas un testigo fiel. Mire, a veces el error que cometemos nosotros los cristianos, a veces el error que cometemos nosotros los hijos de Dios es ¿cuál? Que nos preocupamos y anhelamos solamente que Dios o que el Espíritu Santo manifieste en nosotros el don. Señor, que quiero predicar con poder. Y ojo que no está mal. Señor, que yo quiero que cuando orar por un enfermo sea sanado. Señor, que quiero que cuando ore por un endemoniado, el endemoniado sea libertado. Señor, quiero ver manos crecer, quiero ver piernas crecer, quiero ver milagros. Está bien, usted está orando correctamente. Pero aprenda esto. El cristiano no se salva por la cantidad de dones que tenga. El cristiano se salva por el fruto del Espíritu que manifieste en su vida. Porque sepa usted esto, allá abajo en el infierno hay muchos predicadores, hay muchos cantores, hay muchos evangélicos que, entre comillas, predicaban muy bonito, enseñaban muy bonito, hacían cualquier cantidad de obras y de milagros, pero que por causa de vivir una doble vida o por causa de no
obedecer a la palabra de Dios por causa de un mal testimonio, están abajo. Así mismo, muchos que cantaban muy bonito. Acuérdese que hasta el mismo Jesús dijo, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre sanamos a los enfermos, si en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? De cierto os digo, que no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, y aprende esta enseñanza que yo le doy ya como un predicador que también ya tiene 10 años en este evangelio. Mire, es muy bonito. Y yo siempre digo, usted anhele los dos. Es más, yo siempre cuando puedo, y antes que me toca una participación, yo siempre le digo a Dios, Señor, úsame, que los dones que tú has depositado en mi vida, que se manifiesten, que se glorifique, que seas tú sanando a los enfermos. Señor, mira que hay gente necesitada. Señor, haz esto, por favor, te lo pido. Pero sepa esto. Y mire que un predicador se le está diciendo, mucho más importante que el don, es que usted manifieste el fruto del Espíritu Santo. Usted dirá, hermano Ronda, porque yo sé que a algunos quizás le ha de salir la duda de tu hermano Ronda, pero ¿por qué es que Dios sigue usando a fulano, sultano? Hermano Ronda, ¿sabe? Que yo conozco a un hermano X que yo le he visto que anda mal, que he visto que anda con otras mujeres, lo he visto que anda tomando, pero hermano, el otro día lo vio orar y ese hermano, y la gente caía a ministrar y la gente oraba, y la gente lloraba, y la gente era sanada, hermano. ¿Por qué pasa eso? Simple y llanamente, y aprende usted esto que le estoy dando y enseñando. Simple y llanamente, porque la Biblia nos lo dice, los dones son irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? Que una vez que tú lo tienes, nunca más Dios te lo vuelve a quitar, porque Dios lo que da, Dios no quita. Miren, yo he visto a gente que estaba apartada, literalmente apartada, y he visto que han tenido fe y Dios les hace un milagro. He visto a gente, hermano, me acuerdo tanto, es algo que yo le enseñaba también a los discípulos de las clases pasadas. Yo les decía, y yo siempre lo testifico, que nunca me olvidaré que una de las personas que me ayudó bastante, con un pequeño consejo, cuando yo recién me había convertido, fue un apartado, fue un agnóstico. ¿Por qué? Porque un día yo estaba en el colegio, yo estaba leyendo la Biblia, y él me veía medio cabezón, como que no entendía. Y mire, parece mentira, pero Dios actúa de maneras misteriosas. Viene este muchacho apartado, viene y me dice, oye, mijo, ¿qué estás haciendo? Digo, no, aquí estoy leyendo la Biblia. Ya sabía que me he hecho cristiano. Y me dio un consejo muy bonito que me sirvió bastante, y que es más, yo se lo he dicho a muchos de ustedes. Mijo, te doy una recomendación. Yo sé que tú eres nuevo, yo sé que tú recién empiezas, pero te quiero enseñar algo, mijo. Ahorita no te leas ahorita no te leas el Antiguo Testamento, porque ahorita tú no lo vas a entender. Me dijo este muchacho, me dice, léete primero estos 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léete primero el Nuevo Testamento, de ahí léete todos los evangelios, léete primero los evangelios, los 4 evangelios, de ahí léete todo el Nuevo Testamento, y ahí sí, mijo, anda y léete el Antiguo Testamento, porque cuando tú termines de leer el Antiguo Testamento, vas a conocer quién es Jesús y vas a entender un poco mejor la simbología que hay en el Antiguo Testamento. Hermano, así me dijo ese mundano. Así me dijo ese apartado. Y sabio consejo me sirvió y me ayudó bastante. ¿Para qué? Para que yo me enamorase y para que me gustase mucho leer la Biblia, la palabra de Dios. Ojo, era alguien que estaba apartado. Dios lo usó con una palabra de sabiduría, con una palabra de consejo.
Vuelvo y le repito, los dones son irrevocables. Hermano Ronald, pero ¿por qué he visto que fulano que está mal, que está así, que está así cocinado, y veo que Dios lo usa? Simplemente por dos razones. Razón número una, porque Dios es un Dios de misericordia. Como dice la Biblia, que aunque nosotros le seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y Dios siempre, hermano, créame, siempre Él va a actuar con misericordia. Y siempre va a actuar así, de esa forma, de esa manera. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver, de que aún nosotros seamos infieles, a ver si es que así nuestro corazón es conmovido y vuelve y se arrepiente a Dios. Número uno, por eso, porque Dios es un Dios de misericordia. Y número dos, a veces el don se manifiesta, ¿por qué? Por la necesidad que hay en el pueblo. Porque hay una persona que ha venido orando bastante, que está necesitada bastante, y bueno, y Dios le place usar por un momento a ese vaso, que quizás no está limpio del todo, quizás está sucio, pero se le place usarlo. Por eso, y aprenda usted esta lección que yo le estoy dando en esta noche. Usted alegres, como dijo Jesús, no se alegre tanto de que los demonios cuando escuchan que usted ora salen reprendidos, que cuando usted ora por enfermos salen sanados. No se alegre tanto por eso. Jesús dijo, alégrense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Es más, déjeme buscarle ese versículo para que usted me crea lo que le estoy diciendo por si acaso. Porque eso es una verdad. Eso es una verdad muy, muy bonita. Mira lo que dice aquí. Ahorita le enseño lo que está en este versículo. Aquí está. Esto por si acaso se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo del 17 al 24. Mire, ahorita le enseño. Déjenme, aquí está. Mire lo que dice. Al volver los 72 de su misión, dieron a Jesús llenos de gozo. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, hablando de Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mírese, tanto así, tanto era el poder con el que Dios había delegado, Jesús había delegado a los 70, que los demonios se sujetaban. Y el mismo Satanás era que caía reprendido del cielo como un rayo. Mira lo que dice, les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, nada puede dañarlos. Pero mira, aquí voy a lo que quiero hacer énfasis. Mira lo que dice. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. ¿Cómo le quedó el ojo? Después de este versículo. Aprenda esto y mire que doy un consejo que le va a servir a usted cuando usted ya esté acá arriba. Usted quizás recién ahorita está dando sus primeros pininos como cristiano. Va a llegar un tiempo en el cual tú ya vas a estar acá arriba. O vas a empezar a experimentar, a probar algo de la gloria de Dios. Quizás ores por un enfermo y se sane. O quizás Dios te empiece a usar con poder en algún don, en algún ministerio que Dios te haya llamado. Pero ¿qué pasa? Cuando ya Dios te empiece a usar, recuérdate la enseñanza que te está dando hoy el hermano Ron. Gózate más de que tú estás dando un buen testimonio de tu vida. Gózate más de aquello. Porque mire, hay muchas personas, hermanos, han cantado bellísimo, que han predicado bellísimo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Por falta del fruto del Espíritu Santo, tristemente se han terminado apartando, se han terminado alejando. Este es el secreto. ¿Usted quiere saber el secreto para no caer, para mantenerse firme en la fe? Vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Dice, ser lleno del Espíritu Santo. Dice, ante todo,
Tienes que desear que el Espíritu Santo te haga más semejante a Cristo en tu carácter y conducta. Bueno, hermano Ronald, enséñame, dígame, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, debes desear que el Espíritu Santo te haga semejante a Cristo en tu carácter y en tu conducta. Debes desearlo primero. Alguien dijo en alguna vez, desear, querer es poder. Y es una gran verdad, porque cuando uno quiere algo, uno anhela y uno busca la manera de lograrlo. En primer lugar, para que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, debemos desear que el Espíritu Santo nos haga semejante a Cristo en carácter y en conducta. Número 2, luego tienes que confesar a Dios y abandonar cualquier pecado que esté interrumpiendo tu íntima comunión con Él. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, bueno, tenemos que confesar a Dios cualquier pecado. Como yo siempre digo, hermano, usted a Dios háblele, órele sin tapujo. Quizás es verdad, yo a veces entiendo que a veces da como vergüenza decir, quizás desde un altar o en una oración grupal, Señor, perdóname porque me robé este borrador, Señor, perdóname porque me robé este lápiz. Entiendo que a veces nos da vergüenza, pero a lo menos cuando tú estás en tu cuarto, estás en tu tiempo de intimidad con Dios, ahí pide perdón a Dios por todo. Como yo siempre digo, a Dios usted órele sin tapujos. A Dios órele sin pero. Porque recuerde que usted le podrá tapar los pecados a todo el mundo. Al pastor, a mí me lo podrá tapar. Porque usted nunca se lo va a poder tapar los pecados. Es a Dios. Es a Dios. Y por eso, con Él, desvélese completamente. Desnude su alma completamente delante de Él. Y si tiene algo que pedirle perdón, bueno, pues pidámosle perdón, porque Él sabrá perdonar. Recordemos lo que aprendimos en la lección 4. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, ¿qué cosa? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de rechazar toda confianza en nosotros mismos. Debemos de rechazar toda confianza en nosotros mismos. Debemos de rechazar toda confianza en nosotros mismos para que así Él nos pueda llenar, para que así Él nos pueda llenar, dice. Y por último, debemos rechazar toda confianza en nosotros mismos para depender únicamente de la dirección del Señor. Dice, para depender únicamente del poder y la dirección del Señor. Dice, cuando cumples estas 4 condiciones, el Espíritu Santo te llenará. ¿De qué nos llenará? Nos llenará de su glorioso fruto, es decir, del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe y la templanza. Nos llenará de eso y nos dará también dominio y poder sobre nuestra naturaleza carnal. Mire, cuando usted y yo deseamos ser semejantes a Cristo en carácter y conducta, deseamos, número 2, que el Espíritu Santo, deseamos, número 2, confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos de cualquier pecado que rompa nuestra íntima comunión con Dios. Y número 3, deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo nos llene y tome el control por completo de nuestra vida. ¿Qué pasará? El fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros. El fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas y Él nos va a llenar de su poder y de su fuerza. Por eso, hermano, usted y yo debemos estar sumamente sometidos a la voluntad de Dios. Debemos estar sumamente sometidos a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso que esta lección es súper, hiper, requete valiosa. Es súper valiosa.
para que usted y yo estemos sabiendo y caminando como Dios manda, sabiendo y caminando como Dios desea, sabiendo y caminando como Dios nos pide que andemos, como Dios nos pide que caminemos. Mire, y le hago hincapié en esto, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque vuelvo y le repito, quizás hoy usted está recién iniciando, quizás hoy usted se está recién empezando, quizás hoy usted está recién iniciando en esto de los caminos del Señor. Más allá no predica, pero vuelvo y repito, usted estará en un tiempo arriba, va a empezar a predicar, Dios le va a empezar a usar. Y es ahí donde usted va a tener que mantener siempre al tanto esta lección. Debe mantenerla siempre al tanto. Debe mantener al tanto esta lección. Por eso tenga bien en clara la importancia de lo que se le está enseñando ahorita. Y lo próximo que nos dice, bueno, perdonarán, pero el Zoom se ha puesto medio loquito. Pero lo próximo que nos dice es lo siguiente, y este ya es la diapositiva final, en donde dice que nuestro testimonio cristiano vivido prepara el camino para el testimonio cristiano hablado. Nuestro testimonio cristiano vivido prepara el camino para nuestro testimonio cristiano hablado. ¿Qué significa eso, hermano Ronald? ¿O qué quiere decir eso, hermano Ronald? El testimonio cristiano vivido prepara el camino para el testimonio cristiano hablado. Eso significa, o eso quiere decir lo siguiente, que cuando usted y yo damos un buen testimonio con nuestras vidas, ¿qué ocurrirá? Inmediatamente las puertas se van a abrir para que usted pueda testificar por medio de palabra o, como normalmente nosotros le decimos, predicarle a los demás. Porque imagínese que usted le quiera predicar a alguien que a usted le haya dado mal testimonio. ¿Cómo usted le haría? O hasta por último, él te escucha por compromiso, pero no va a creerte, no va a tomar como asertividad o como certero lo que tú estás diciendo, lo que tú le estás enseñando. Pero cuando tú sabes dar un buen testimonio cristiano vivido, hermano, tu prédica va con 100% de efectividad. Es por eso que la Biblia dice, y es por eso que la Biblia nos enseña, que los discípulos, la Biblia dice que la gente se admiraba de Jesús, porque la palabra de Dios dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Usted se preguntaba qué significaba este versículo, por qué la Biblia dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto significa por qué razón y por qué motivo. Que Jesús predicaba con autoridad no significa que Jesús se la pasaba gritando y gritando y gritando, como a veces los predicadores inmaduros piensan y creen que eso es autoridad, solamente gritar, gritar, gritar. No, el gritar a veces es una manifestación de Dios al momento de predicar, pero no es en realidad autoridad. Por ejemplo, yo cuando grito es porque el Espíritu de Dios me motiva mientras estoy predicando a gritar. Pero lo que garantiza la autoridad que Dios me ha dado a mí es ¿qué cosa? Es cuando yo vivo lo que predico, cuando yo vivo lo que enseño, cuando yo vivo lo que estoy hablándole o lo que le estoy enseñando. Esa es la importancia, y eso es, por decir así, lo pepa o el condumio de la enseñanza o la lección. ¿Por qué? Porque si usted quiere tener una buena predicación,
usted quiere predicar y que su predica vaya respaldada, primero viva lo que va a predicar. Si va a hablar usted de fe, tenga fe. ¿Para qué? Para que pueda usted enseñar a la gente con autoridad acerca de la fe. Si usted quiere hablar acerca de la santidad, viva primero en santidad. ¿Para qué? Para que su prédica venga respaldada con poder. Fíjese y ese cuenta, hermano, de todo lo que se le ha dicho, de todo lo que se le ha hablado ya por esta casi hora y media que hemos estado aquí disertando en esta enseñanza de esta escuela de Timoteo. Fíjese y se cuenta la importancia de la enseñanza y sobre todo, amado hermano, recuerde usted que, como yo le dije hace unos minutos atrás, la mejor forma para que usted gane a su familia, para que su familia se convierta a Cristo, es que usted sepa dar un buen testimonio. Un buen testimonio. Hermano, se lo digo yo como no solamente como alguien que estudió la Biblia, sino como la voz de la experiencia. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado en mi casa. Y yo es más, yo he escuchado a muchos de mis familiares que han dicho, y aún muchos de mis amigos que han dicho, Ronda, la verdad, que te comparo a ti, desde que tú, desde antes de ser cristiano con ahora, tú eres alguien distinto, tú eres alguien diferente. Yo quiero conocer a ese Dios que ha hecho eso en tu vida. Yo quiero conocer a ese Dios que ha cambiado en ti. Y ya le cuento el último testimonio ya para cerrar con esta enseñanza. Ya estamos ya con la hora y media ya de clase. Mire, yo me acuerdo tanto que cuando yo me convertí a Cristo, hermano, créame, a mí me tocó tomar una decisión quizás un poquito difícil para un joven de mi edad, porque yo me alejé por un tiempo de todas mis amistades. ¿Por qué? Yo decía, yo soy carne, yo me conozco y yo sé que donde yo me junto con cierto grupo de personas, a lo menos yo ahorita no tengo la autoridad o no tengo mi fe bien cimentada para saber testificar bien delante de ellos. Quizás pueda que por la muchachería o por el relajo yo me deje llevar. Y bueno, me acuerdo tanto que uno de los hermanos que está en la iglesia, que hoy en día está, que está en la iglesia, que vive aquí cerca de mi casa, me dijo, Ronald, tú te has hecho hermano. Ese hermano que hoy en día está en la iglesia, bueno, antes de ser hermano era rockero. Y usted sabe, ¿no? Que siempre se ha tenido, siempre se dice eso, ¿no? Que los rockeros normalmente son satánicos. Y este hermano a mí me dijo, bueno, este amigo mío a mí me dijo, Ronald, tú te has hecho hermano. Si yo que soy, tú que me acusabas de diablo antes de ser cristiano, y tú ahorita que tengas hermano, si tú eres hasta más diablo que yo. Así me dijo este amigo mío, y yo lo escuché, medité, no dije nada más allá. Y a muchos de mis amigos del barrio no les pareció, no les gustó la idea. ¿Por qué? Porque más que todo yo aquí en el barrio, yo era el que armaba los juegos de pelota. ¿Por qué? Porque yo tenía unos arcos aquí, yo era el que ponía el balón y era prácticamente yo era el que armaba el peloteo aquí en el barrio. Y bueno, y cuando Ronald se hizo cristiano, se acabó el peloteo, se acabaron esos días. Aparte que también en mi casa, los muchachos del barrio siempre venían a jugar play, siempre venían a disfrutar, siempre veníamos a molestar. Pero se acabó todo eso, hermano. Y créame, al principio aparentemente, cuando uno da un buen testimonio, al principio aparentemente uno no ve nada. Pero como siempre digo, Dios siempre obra y Dios siempre actúa en silencio. Mire, tanto así que después de unos 3, 4 años de haberme convertido, ya no era solamente yo el cristiano, sino que un primo de un vecino mío, que también frecuentaba con nosotros, se había hecho hermano.
Y ahora ya, para no alargarle tanto la historia, a los 10 años, de aquí, a lo menos de mi grupito, del tres grupitos de los cuales yo me crié, los tres somos cristianos. Uno es mi persona, el otro es el hermano Dani, que es uno de mis vecinos, que ahorita va a la iglesia. Y el otro, bueno, un vecino que en cambio él se congrega en otra iglesia. Pero hermano, así, los tres. Pero ¿quién empezó con esto de ser cristiano? El hermano Ronnie. Y así apunta el testimonio. A lo menos le hablo esto por el lado del hermanito que le digo, hermano Dani, que va a la iglesia. Apunta acerca así de testimonio. Un día vino, lo invité a la iglesia, le gustó, se convirtió en, mire, hoy en día es uno de los predicadores ahí en la iglesia. Pero ¿cómo empezó todo esto? A partir de testimonio de la vida de uno. Por eso le digo, usted tiene una herramienta muy importante, una herramienta muy poderosa que usted la puede usar. Y no que la puede usar, que usted la debe usar, como lo es el testimonio de su vida. Testifique y recuerde esto. El testimonio cristiano vivido prepara el camino para el testimonio cristiano hablado. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tenga al respecto? No. ¿Está todo claro? Sí. Amén. Perfecto. Así que hermanitos, hermanitas, ya saben cómo poder ganar a su familia para Cristo. Más que toda esta enseñanza hace hincapié bastante en eso. En que usted sepa manifestar el fruto del Espíritu Santo y que usted sepa cómo a través de su buena conducta puede ganar a su familia para Jesús.